Crespo, que dirige nuestro sello de Almuzara Universidad, y por mi parte simplemente pues presentar a Almuzara, que es una editorial, lleva ya pues 20 años, más de 20 años, publicando en diversos sellos y colecciones, y ya hace unos años tuvimos la inquietud firme de la edición universitaria. ¿Por qué? Porque una editorial de divulgación general y de fin, literatura y conocimiento se adentra en la aventura de la edición universitaria. Bueno, pues nos gusta mucho lo que es el conocimiento, nos gusta mucho la fábrica del conocimiento, que son las universidades, y esa transferencia de conocimiento. Pues nos parecía que era perfectamente, no solamente compatible con nuestra actividad, sino que nos daba una oportunidad de estar junto a la fuente de conocimiento y a las personas que lo generan, ¿no? Y de ahí que nos adentráramos en esta aventura de edición universitaria. Estamos muy contentos, pues María Crespo estamos teniendo un crecimiento razonable, y además en este camino, donde hemos creado varias colecciones, pues tenemos ya varios sellos de calidad, FAPQ, que en fin, que avalan el trabajo, ¿no? La edición universitaria tiene muchas características, ahora veremos pues todos los open access y demás formatos, pero para nosotros también tiene una singularidad, que es que como tenemos el compromiso académico, de rigor académico, la doble validación y todos los demás requisitos, hay un compromiso muy firme de calidad, pero al mismo tiempo pues tenemos las posibilidades de la herramienta de divulgación que nos da a tener una editorial pues con gran implantación, ¿no? Y de ahí pues hemos tenido libros que, aparte de estar en los distintos formatos, libro electrónico, print on demand, papel o open access, en algunos casos han estado también en librerías, pues hemos entendido que son libros académicos que debían ser accesibles a través de librería, o incluso alguna traducción a otras lenguas, lo cual no nos honra, ¿no? En fin, pero no quiero anticipar, agradeceros mucho vuestra presencia, deciros que para Almuzara, bueno, nuestro sello académico es algo más que un sello más, porque creemos que es una fuente, ahí mana conocimiento y ahí mana talento, y en fin, le prestamos bastante atención, bastante cariño, y yo, agradeciendo mucho vuestra participación, voy a ceder la palabra a María Crespo, que es nuestra directora y la que ya va pues a llevar el webinar. Yo asistiré para cualquier cuestión que pues se vaya planteando. Muchísimas gracias por vuestra presencia, y María, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Como decía al principio, el webinar se va a quedar grabado para que cualquier aclaración que sea necesaria, y lógicamente vamos a tratar todos los temas de edición y de divulgación de las publicaciones, y quizás no todo tiene el mismo énfasis, así que se quedará grabado, se quedará difundido en el canal de YouTube y para que lo podáis ver. Como decía Manolo, queremos agradeceros a todos los asistentes a este webinar vuestra asistencia en un día que no es el más adecuado del año, con lo cual doblemente agradecidos. El motivo de dar a conocer las publicaciones que hacemos desde Almuzara Universidad es que en la editorial creemos que, y es así, aportamos un valor añadido diferente al de una editorial académica al uso. Acompañamos al investigador, al profesor, a la persona que ha publicado, no solo en el proceso de publicación, sino en el proceso de divulgación. Lógicamente, a nadie se le escapa que el proceso de publicación, que es el resultado de muchos años de investigación o de trabajo, si se queda en un cajón, de nada sirve. No solo porque las agencias de investigación así lo exigen, sino porque es la cruda realidad. A nadie se le ocurre que si las investigaciones de Ramón y Cajal o de Marie Curie se hubieran quedado en un cajón, de nada habrían servido. Con lo cual, en nuestros diferentes ámbitos de investigación pasa lo mismo. Y desde la editorial creemos firmemente en esto, que lo importante no solo es que la publicación se haga con criterios académicos del momento, sino que es necesario acompañar en el proceso de divulgación al investigador hasta que la obra se ha dado a conocer de una forma muy razonable. Como decía Manolo, el sello académico, la directora del sello académico soy yo, soy profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá, con lo cual, bueno, pues en ese proceso de divulgación y de edición acompañamos al investigador en la doble vía, ¿no? Como desde el punto de vista de la edición y desde el punto de vista académico.
La publicación no es nada más que la parte intermedia de ese proceso de investigación y, por lo tanto, en nuestro caso, en el caso de la editorial Almuzara, garantizamos ese proceso, como después hablaremos, de publicación con criterios académicos y, además, garantizamos o permitimos que aquellos libros que tienen un eco masivo, que pueden ser libros de divulgación, puedan llegarse a colocar en librerías o en el ámbito internacional a través del print on demand en el ámbito internacional, como después se verá. Por lo tanto, nos importa mucho la visibilidad de las publicaciones en los circuitos académicos y aquellas publicaciones que así lo requieren o que, pues que pueden ser fácilmente divulgadas en el ámbito extra académico, pues también lo hacemos. Los criterios que se exigen en las publicaciones académicas son muy variados dependiendo de cuál sea la materia, dependiendo de cuál sea la colección. Y, por lo tanto, esos criterios tratamos de adaptarlos a la materia correspondiente, pero siempre vamos de la mano del investigador o del académico en ese proceso de publicación y de divulgación, de forma que la publicación llegue a los repositorios institucionales, a los gestores bibliográficos, de forma que la difusión se consiga de forma eficaz. Así que no solo nos paramos en la parte de la publicación, sino que avanzamos en la divulgación. Por eso este webinar va a consistir, o vamos a dividirlo en dos partes. Por una parte, cuál es la forma de publicación de la obra, cuáles son los estándares académicos de calidad que cumplimos, no solo porque las agencias de acreditación así lo exigen, sino porque son criterios que garantizan el estándar de calidad, sino que y en la segunda parte del webinar consistirá en esto, hablaremos de esto, cuál es el proceso de difusión por los canales académicos y, en su caso, es verdad que es más residual, pero en su caso los canales de divulgación general. Respecto al proceso de publicación. El proceso de publicación y de aceptación de los manuscritos sigue los criterios que en el caso español exige la ANICA, pero cualquier agencia de acreditación requiere. Ahora voy a compartir cualquiera de las colecciones. Voy a hacer referencia al sello de Almuzara Universidad y se verá cómo hay diferentes colecciones en la página web. Y en cualquiera de esas colecciones se cuentan con los mismos estándares de calidad, es decir, hay un consejo editorial, hay un director de la colección, hay unas normas de publicación, hay una ficha que el académico o el investigador tiene que recoger, que tiene que completar cuando quiere publicar. Lógicamente, en esas fichas, uno de los requisitos que se exigen es el ORCID, porque el ORCID es como el identificador de todos los académicos. Después, cuando hablemos de la divulgación, haré referencia a esto, a cuáles son como los códigos de identificación del académico y de la obra, y, por lo tanto, por eso se exige el ORCID. En todas las colecciones, yo para no alargar este webinar solo voy a hacer referencia voy a coger cualquiera de las colecciones de manera aleatoria para que se vea. Como una de las preguntas que se suele hacer es respecto a los tiempos, en este proceso de publicación los tiempos pueden ser muy variados, depende de cuál sea la obra, si la obra es muy extensa, si el doble refri a lo que me referiré es más tedioso porque bueno, hay discrepancias entre el autor y el evaluador, pero el tiempo medio pueden ser 2 meses, desde que la obra llega a nuestras manos, pasa todo el proceso de publicación y sale por la imprenta. Ya veremos también cómo hay otra posibilidad, que es el Open Access, pues el tiempo suelen ser aproximadamente 2 meses. Voy a compartir la página web del sello, donde se ve, ¿verdad? Se ve cómo el sello Almuzara Universidad está inserto dentro de la editorial Almuzara Libros. Lógicamente hay otro tipo de sellos que no tienen carácter académico
Y precisamente por eso, por estar inserto dentro de una editorial de divulgación, el valor añadido de este sello académico es que las sinergias que surgen en una editorial de divulgación se aprovechan por parte de Almuzara Universidad. Es decir, todos estos sellos son difundidos en el canal habitual de distribución y en los libros que correspondan, que se considere que pueden ir al canal habitual, así se difunden. Dentro del sello de Almuzara Universidad, como se ve, hay diferentes colecciones. En este webinar nos vamos a centrar en las colecciones. María, perdona, por lo menos yo no entra, al pasar sigo viendo el general de Almuzara, no el de Almuzara Universidad. Ay, vaya. Perdón. A ver. Vaya. Problemas del directo. Creo que ahora. Ahora. Ya estamos. Ahora sí, ¿no? Lo que no sé si se verá al revés, ¿no? ¿Se ve bien? No, se ve bien, se ve bien. Vale. Entonces, como veis, decía, en todas las colecciones tenemos diferentes colecciones, se van formando a medida que van surgiendo, que van llegando obras a la editorial. Entonces, en este webinar nos íbamos a centrar en las publicaciones de carácter académico, es decir, en aquellas que son resultado de investigación, pero como veis hay un apartado que me parece que en este momento no procede, pero bueno, es bueno que conozcáis, que son los manuales universitarios. Aquellos académicos que quieren publicar manuales universitarios o bien en papel de forma convencional o en acceso abierto tienen la posibilidad de publicar manuales universitarios. Digo que lo dejamos de lado para otro webinar porque los manuales universitarios no requieren el proceso tan, entre comillas, tedioso de publicación de un proceso de investigación, con lo cual, bueno, pues es otro procedimiento completamente distinto. Centrándonos en la parte de investigación, como decía, hay diferentes colecciones. Por ejemplo, me voy a meter en arqueología. Y todas ellas, todas las colecciones cumplen con los mismos estándares de calidad que requieren las agencias de calidad. En nuestro caso, en el caso español, la ANECA. Como veis, cuando se entra en cada una de las colecciones, se ve cómo pues aparecen todos los libros que se han ido publicando. En este caso, en arqueología, se inició la colección en el año 2021. Después me referiré a una de las características de dos de las colecciones, que es a la que hacía referencia al principio Manolo, que es la obtención del sello CAPQ. La ANECA, en colaboración con la FECIT y con la UNE, lanzó un sello de calidad académica hace unos años y dos de nuestras colecciones, la colección de historia y la colección de bibliófilos de la amistad, de literatura, consiguieron el sello de calidad. Bueno, el sello de calidad es un marchamo adicional para considerar que la publicación es de calidad en el ámbito académico. Pero por iniciar el proceso o por explicar el proceso de publicación es el habitual de cualquier publicación, tanto como monografías como con revistas de carácter académico. Decía al principio que en todas las colecciones hay una política editorial. La política editorial lo que explica es cuál es el proceso por el que se determina si un libro debe ser o no publicado. Indudablemente, el carácter o la excelencia académica es lo que se valora en esa política editorial. En todas las colecciones hay un consejo editorial, como se ve en la página, hay un director y hay un consejo editorial. Ese director es un profesor universitario, catedrático o titular de la Universidad Española, de la disciplina correspondiente y tiene un grupo de apoyo, unos profesores de apoyo, unos investigadores de apoyo, que evalúan si ese texto es susceptible o no de ser publicado con carácter académico. Lógicamente, en algunos casos, la franja que divide la alta divulgación de lo académico es muy estrecha o es muy tenue.
y por esto el consejo editorial, formado por 3, por 5, depende del momento, de varias personas impares, evalúan si ese texto es susceptible o no de publicación en el ámbito académico. Una vez que el texto ha pasado el proceso o ha sido aprobado por el consejo editorial, se manda a 2 evaluadores externos afines a la materia. Afines que no necesariamente tienen que ser profesores específicos de la materia, simplemente pueden ser afines a la materia por diferentes cosas, porque han investigado sobre el tema, porque lo conozcan, bueno, por diferentes circunstancias, pero todos ellos en el ámbito académico. En ese proceso de aprobación o no por el doble refri, por los 2 investigadores, si el texto es aprobado por los investigadores, se inicia el proceso de publicación. Si es aprobado con ciertas cautelas, pues se le propone al investigador que introduzca o no. Lógicamente, el investigador, salvo que sean algo flagrante, lo que expone el evaluador, se le da potestad al investigador para que apruebe, incorpore o no. Quiero decir que esto, como en todos los procesos evaluadores, la autoridad la tiene el investigador, el autor, la persona que propone la publicación. Entonces, salvo que los evaluadores digan esta obra no es susceptible de ser publicada porque tiene errores flagrantes, o esta parte de la publicación no se puede publicar aduce las causas que correspondan, el resto de los comentarios que hagan los evaluadores, bueno, pues el investigador, el autor, es soberano para considerar si lo incorpora o no. Lógicamente, en ese proceso de evaluación, y precisamente por eso se hace, hay una trazabilidad entre el autor y nosotros, o sea, nosotros somos el nexo de unión entre los evaluadores y el autor es el que dice que incorpora o no cada una de las apreciaciones y da su justificación. ¿No? Pues, si, por ejemplo, el evaluador ha dicho que podría utilizar datos más actuales y el autor considera que no hay datos más actuales porque no existen, pues justifica que no puede incorporar datos más actuales porque los últimos que ha incorporado son los que son más actuales. Digo por hacer un ejemplo muy, muy evidente, ¿no? Y por reflejar que el último que tiene la palabra, salvo en cuestiones que sean tajantes, es el investigador. Entonces, una vez que el libro ha pasado por el doble evaluador, si los evaluadores consideran que el libro debe ser publicado con ciertas apreciaciones, se inicia el proceso de evaluación. Puede ser que un evaluador diga que ese libro no debe ser publicado y el otro evaluador diga que sí. Bueno, pues se manda a un tercer evaluador para tener una tercera opinión, porque ese es el proceso del proceso de publicación que siguen todos los estándares de calidad. Si finalmente ese tercer evaluador considera que sí, que puede ser publicado con ciertas apreciaciones, pues se sigue con el proceso editorial. Todas las normas de publicación están en cada una de las colecciones y lo que estoy contando de viva voz aparece, se puede consultar en la página web de Almuzara Universidad porque son públicas. En el proceso de selección de manuales, de originales y en las normas de publicación. Después, en la segunda parte del webinar, haré referencia a cómo se hace la divulgación. Pero para que la divulgación sea eficaz, es necesario que todos los datos que el investigador mande sean fácilmente difundibles. Y por eso se pide una ficha de solicitud de publicación. No por un proceso burocrático estéril, sino porque es una manera mucho más fácil de después poder hacer la divulgación. Me he metido en la ficha de este libro para que veáis cómo pues aparecen todas las referencias del libro, el tamaño, la colección, el IBIC, que es la forma de facilitar la divulgación. Bueno, pues porque todas esas referencias ayudan a la difusión posterior de la obra. Bien, las colecciones
En el caso de, bueno, esta es la colección de arqueología. Arqueología tiene una característica, la cito porque, bueno, porque está en la colección de arqueología, tiene unas características específicas y es que desde Almuzara Universidad tenemos un premio de arqueología a la mejor tesis doctoral. Y entonces algunas de las publicaciones son resultado de ese premio. En el caso de la publicación de las tesis doctorales, no se publican las tesis doctorales tal cual. Es decir, el investigador que quiere publicar su tesis doctoral no publica la tesis tal cual aparece en Teseo, sino que se requiere una adaptación. Por eso, sin perjuicio de que la tesis doctoral ya ha pasado por un tribunal, que han sido 3 o 5 evaluadores los que la han valorado, la tesis doctoral pasa un filtro de referencia de doble un poco más relajado, porque ya ha sido evaluado por los 5 evaluadores de la tesis, pero sí que se pide un criterio de valoración porque no es exactamente el mismo libro el que publicamos, lógicamente porque los estándares académicos exigen que no se publique el mismo libro que ha salido como tesis doctoral. De hecho, se solicita un depósito legal, un ISBN, si el libro es en papel, un depósito legal nuevo y, por lo tanto, es un libro distinto del que ha sido publicado en la tesis doctoral. Volviendo a la categoría de las colecciones, como se puede ver en la página web, voy un poco deprisa porque luego esto se puede consultar en la página web, en Almuzara Libros, como habéis visto en la parte de Almuzara Universidad. Como veis, algunas de las colecciones, como decía antes, Bibliófilos de la Amistad e Historia de las Dinámicas Sociales, Culturales y Políticas, cuentan con el sello CAPQ. El sello CAPQ, que lo acredita la ANECA, la UNE y la FECIT, es un sello de calidad que... Un momento, que deje de compartir esto. Es un sello de calidad que acredita todo este proceso del que estamos hablando. Un proceso en el que se garantiza que las evaluaciones, que los libros han pasado por una doble evaluación, que hay un comité editorial, que hay un director de colección. De hecho, si veis en cada una de las referencias de la colección, aparece el currículum vitae del académico que dirige, quién es el consejo editorial y todas estas cuestiones. Este sello se va validando, se va renovando cada 5 años, con lo cual quiero decir con esto que el marchamo de calidad uno no lo gana y ya se olvida, sino que estamos en constante revisión de la calidad de cada una de las colecciones. Hoy tenemos estas 2 colecciones con el sello, pero todos los años pedimos la acreditación del sello CAPQ para otro tipo de colecciones, pues, para filosofía, para arqueología, para derecho, para economía y empresa, para distintas las colecciones que vamos teniendo. Y todos los años vamos añadiendo nuevas colecciones de distinto cariz académico. Es decir, hoy tenemos estas colecciones, pero no quiere decir que sean colecciones cerradas. Si surge la necesidad de hacer una colección de, de poesía o de otro tipo de disciplinas académicas, se van añadiendo sin ningún problema. En cuanto a la publicación, bueno, pues yo creo que el proceso, las fases que se siguen, ya me parece que, bueno, pues que son las habituales de cualquier tipo de publicación con carácter académico. Una de las novedades, digo novedades porque es algo que en las agencias de calidad se ha introducido en los últimos años, es la necesidad de que cada obra cuente con su DOI. En los volúmenes colectivos, cada investigador tendrá más que cada investigador, lógicamente, quien tiene el DOI es el capítulo. Cada capítulo del volumen colectivo tiene su DOI para que el investigador lo pueda utilizar. Y en las monografías, la monografía cuenta con su DOI.
Como en estos últimos años las agencias de calidad requieren no solo el DOI, después haré referencia a algo que estamos desarrollando en los últimos tiempos, que es la posibilidad de que el handle que todos los investigadores suelen tener en su biblioteca o en su instituto de investigación de referencia, queremos que también nosotros en la página web aparezca un handle con las publicaciones de nuestros autores para que sean referencia, pero esto lo dejaré para después. Entonces, todas las obras, todas las monografías y los volúmenes colectivos cuentan con su DOI para facilitar el proceso de visibilidad y de difusión académico. Bueno, el proceso de publicación termina, lógicamente, con la publicación y la publicación, y esto es potestativo, bueno, normalmente lo hablamos previamente con el autor, se puede publicar en papel, que es la publicación al uso, la habitual, la convencional, la tradicional, o se puede publicar en Open Access, o se pueden combinar las dos, lógicamente. El Open Access, si hay una edición en papel que se está divulgando, lógicamente se embarga durante un tiempo, y si simplemente es una publicación en Open Access, sin más, pues se hace en acceso abierto desde el inicio. Como licencia de la editorial solemos hacer una pequeñísima edición en papel para que los investigadores puedan difundir en su entorno, en los departamentos o en su entorno personal o profesional, ese libro, pero es más nos entregamos unos ejemplares de cortesía, 25 o 30 ejemplares de cortesía, para que cada una de las personas que publiquen puedan difundir su obra, pero no es una difusión masiva cuando hacemos un acceso abierto. Este acceso abierto, de momento en la página web, como habéis visto, no tenemos una referencia específica de acceso abierto, pero como cada vez son más las obras que se hacen en acceso abierto, voy a compartir una parte, uno de los libros que están en acceso abierto de la colección de filosofía, para que se vea. Bueno, de momento lo único que tenemos es la posibilidad de que esa obra aparece como acceso abierto y sin más. Pero lo que estamos tratando lo que se va a hacer en los próximos meses es que haya, de la misma forma que hay diferentes colecciones, pues haya un apartado en el que se haga referencia al acceso abierto. Esta obra, Tras la inteligencia, es el resultado de un proyecto de investigación. Lógicamente, la inmensa mayoría de las publicaciones son el resultado de un proyecto de investigación. De una forma u otra, o sea, a través de un proyecto específico o simplemente a través de un proyecto personal, pero todos son resultados de investigación. Este autor tenía un proyecto de investigación en su universidad, contaba con una financiación de ese proyecto y quiso que se hiciera en acceso abierto. Entonces, como podéis comprobar, aquí de una forma muy marginal aparece el acceso abierto en PDF. Como nos parece que este acceso abierto es algo muy importante, tanto para la editorial como para el investigador, en los próximos meses, bueno, después a la vuelta del verano, aparecerá un apartado específico en el que consten las obras en acceso abierto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad tanto de difundir la obra del investigador que ha publicado con nosotros, como de dar a conocer el conocimiento, que dentro de la editorial lo fundamental es esto. Lógicamente, la vocación de un investigador y la vocación de una editorial universitaria es dar a conocer el conocimiento de una forma u otra. Quiero decir que el Open Access no es que facilite más el conocimiento de otra forma, pero ya que existe, ese Open Access se va a dar a conocer de una manera muy, muy específica. Entonces, el proceso de publicación termina con esa publicación. Lo que previamente hayamos acordado, una vez que está aprobada la obra, se acuerda con el autor el publicarlo como se acuerde desde el inicio. La segunda parte de este proceso decía que los últimos tiempos, en el caso español, la agencia de acreditación, la ANECA, pero cualquier agencia de acreditación autonómica, nacional o de otro tipo, pone especial énfasis en la divulgación, como no puede ser de otra forma.
Por lo tanto, la divulgación, la citación y la visibilidad académica quizás son tan importantes como el propio proceso de publicación. Si la publicación es atractiva y si la publicación ha tenido un criterio, ha seguido un proceso muy estricto en lo que se refiere a los estándares académicos, no menos estricto puede ser la visibilidad y la divulgación y citación. Y en este proceso, desde Almuzara Universidad acompañamos al académico o al investigador a esa correcta identificación de su obra, a la localización de la obra y a dar visibilidad académica y la correcta citación. Voy a dejar de lado la divulgación en el ámbito convencional, en el ámbito no académico, no porque no se vaya a hacer, sino que, como decía al principio, hay algunas obras que lo requieren y se hacen, y ese es uno de los valores añadidos que tiene Almuzara Universidad al estar inserta dentro de una editorial de divulgación. La divulgación es muchísimo más fácil porque a través del distribuidor, bueno, pues una obra académica se puede encontrar en una mesa de novedades al lado de cualquier otra obra de divulgación. Por lo tanto, bueno, ese es un valor añadido que se ofrece en la editorial, pero la divulgación en la que nos queremos centrar en este webinar es la divulgación académica. Y en esa divulgación académica, para que esa divulgación académica sea óptima, es necesario que el proceso se inicie bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que las fichas académicas están estandarizadas de forma que solicitamos quién es el autor, cuál es la forma de citación. De hecho, ahora compartiré uno de los estándares de calidad que se exigen para el sello CAPQ, es que en la obra aparezca cómo se cita. Porque, lógicamente, todos en el ámbito académico tenemos que citar, bueno, se puede citar de acuerdo a la PA 7 o cualquier otro criterio, pero nosotros seguimos, bueno, especificamos cómo se tiene que citar esa obra. Por supuesto, se solicita el ORCID del autor, las palabras claves. Decía al principio que generamos el DOI único para las monografías o específico para cada uno de los capítulos si es que es un volumen colectivo. ¿Por qué? Porque el DOI es el instrumento que facilita que los metadatos se incluyan en las plataformas, los catálogos, los repositorios, las bibliotecas. Entonces, son pequeñas cuestiones técnicas que si no se tienen en cuenta, lógicamente la obra es más difícil que se cite, pero la experiencia de los últimos años demuestra que con ese DOI y con esa inserción de los metadatos en estas plataformas, bueno, la citación es relativamente más fácil. Como añadido, quiero decir que cuando nosotros sometemos al proceso de acreditación cada una de las colecciones, hacemos un proceso, después me referiré a ello con más profusión, pero hacemos un proceso de búsqueda de reseñas y citas de esas obras, entre otras cosas porque como editorial académica se nos exige acreditar esa citación y esa difusión del conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque es un interés, el interés de que la obra se publique, se conozca, se cite, se incluyan los metadatos en las bibliotecas y en los repositorios, no es un interés exclusivo del investigador, es un win-to-win. Tanto al sello le interesa que esa obra se cite para conseguir los estándares de calidad, como para que, lógicamente, a cualquier investigador le interesa que se cite su obra. Por eso, hacemos una búsqueda de las obras que se han citado, de cómo se han citado, si se han producido reseñas y en el proceso de reseñas, bueno, pues también acompañamos al investigador para ayudarle a que se coloquen esas reseñas y para localizar a través de Dialnet y a través de otros buscadores las reseñas. Como veis, aquí, esta es una obra de los hijos de Alejandro Magno. Abajo, debajo de cada libro, aparecen las características específicas del libro, a qué colección corresponden, la ficha correspondiente y cómo citar. El cómo citar, esto que parece algo, bueno, pues muy poco sustantivo, es importante para que se inserten correctamente los metadatos, para que aquellos otros investigadores que están tratando un tema colateral o parecido a la obra de la que se trata, bueno, pues pueda localizarse la
la publicación de forma fácil y se cite como se debe citar, ¿no? Esto que cuando uno lleva una serie de años en el ámbito de la investigación le parece una cosa baladí, pero a veces uno se vuelve loco buscando cómo citar, ¿no? Por lo tanto, este cómo citar es otro de los estándares de calidad que se exigen en las agencias de acreditación y tratamos de cumplir. Decía que Almuzara acompaña al investigador en todo el proceso, en el inicio, viendo si esa obra es susceptible o no de publicación, y en el final, ¿no? En el final, ayudándole a la divulgación. Una de las formas de ayudar a la divulgación es publicar a través de acceso abierto, bueno, pues porque las agencias de acreditación así lo consideran y nosotros, bueno, pues ayudamos a través del DOI y también en las próximas semanas trataremos vamos a desarrollar la posibilidad de que cada uno de los autores que hayan publicado tenga su correspondiente handle. El handle que en todas las bibliotecas y en todas las universidades de referencia de cada uno de los investigadores es donde alojamos nuestras publicaciones. Queremos en Almuzara, por varias cosas, por facilitar el tráfico, por facilitar la divulgación de la obra, porque el autor tenga un servicio añadido, por muchísimas cuestiones. Ese handle, esa web fija de la obra, vamos a tener un apartado donde cada uno de los investigadores va a poder tener, si es que así lo considera, si considera que es mejor que la publicación sea en su biblioteca, pues no hay más que hablar, ¿no? Pero si quiere tener un handle específico, se nos va a facilitar, ¿no? Y todo esto lo planteamos porque nos interesa hacer comunidad investigadora, es decir, por supuesto nos interesa vender libros, nos interesa difundir el conocimiento, pero nos interesa que se cree una comunidad investigadora de generación de excelencia y de generación de conocimiento. Por eso, y porque así se exigen en los estándares de calidad, una vez que la obra está publicada, facilitamos la colocación de las reseñas correspondientes y tratamos de hacer un cierto networking entre los autores para que la obra sea conocida entre autores que publican en algo parecido, ¿no? en materias similares. Como decía, esto es un win-to-win porque le interesa tanto al investigador como al propio sello, como a la propia editorial. Y finalmente, al principio hablábamos de que el sello está inserto en una editorial de divulgación tradicional. Y precisamente por esto, bueno, aparte del canal de difusión habitual a través de las librerías, de cara al ámbito internacional, aquellos investigadores, de hecho, precisamente ahora tenemos una obra que saldrá después del verano de un investigador de América Latina, de Perú, que ha publicado el resultado de su tesis doctoral y ha querido publicarlo en Open Access y además quiere que queremos facilitar esa obra en Perú. Lógicamente no es tan fácil la difusión en América Latina. Bueno, pues la forma de difundirla es a través de lo que se llama el POD, el Print on Demand. Es una forma de que esa obra llegue en papel a aquellas librerías que estén dentro del canal de Print on Demand, de manera que se pueda imprimir, digo en América Latina porque al ser una obra en español es el canal lógico de distribución, ¿no? Pero esa obra en Open Access, bueno, pues se pueda después difundir a través de los canales de difusión normal en librerías de países que son distintos de España. Y yo creo que con todo esto, el proceso de edición, publicación y difusión, por nuestra parte está explicado. Quedamos a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis, sugerencias y todo lo que sea necesario. No hay dudas. Hay ganas de publicar nada más. Y de escribir. Ha sido contundente, María. Es que son unos maestros. Todos los que han asistido se lo sabían. José Luis. Hola. José Luis Matarra. Hola, ¿qué tal, María? ¿Qué tal, pues, Manuel? ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por la webinar, por ofrecernos tantas facilidades para publicar. La otra cuestión pues, tendrá que ver con los escritos, ¿no? Que seamos capaces de generar obras de calidad. Yo lo que quería preguntaros, bueno, digamos que eran dos cosas. La primera pues tiene que ver con un posible proyecto que ya hemos comentado, que es en el caso de los congresos. Si lo contempléis de forma muy parecida, si pensáis que es algo similar. Más luego, la segunda pregunta no es una pregunta como tal, sino que es como una invitación, es, bueno, como una tentación, ¿no? ¿Tenéis tentación de publicar alguna revista tipo Journal, ya que os habéis metido en todo este tema? No des ideas, no. Bueno, sobre lo primero, la publicación de las actas de los congresos es un volumen colectivo al uso, con lo cual, claro, no hay ningún problema. Si el propio congreso ya ha hecho la doble... aquí las opciones son muy variadas. Hay congresos que para la presentación de la ponencia ya, porque en el comité de evaluación, así del comité editorial del congreso, así lo consideran. Si ya ha habido un doble refri, nosotros no volvemos otra vez a valorar el doble refri. Sería absurdo, ¿no? Tener una publicación que requiere cuatro evaluadores. Si el coordinador del congreso o la persona que nos hace llegar la publicación nos dice que esas comunicaciones no han sido valoradas, lo valoramos como cualquier como cualquier otro volumen colectivo. Sí, claro, es un volumen colectivo que se publica sin ningún problema. De hecho, en ese proceso de valoración, en el caso del sello CAPQ, se valora especialmente que haya cierta armonía entre las comunicaciones. O sea, que no sea un mix de cojo tal comunicación tal, sino que sea el resultado de un proceso armónico de publicación. O sea, que sí, que en el caso del Congreso, por supuesto que sin ningún problema. Sobre las revistas, bueno, yo creo que de momento hay que madurarlo, ¿no? Pero vamos, sí, podemos plantearlo. Bueno, pero que el tema es que como sé que tenéis muchas iniciativas, yo simplemente, como bien sabéis los dos que sois que conocéis el mundo científico, pues ya sabéis cómo se está moviendo el tema. Que Sí, los que estamos pero en la por universidad, ahora, con tal de publicar, con tal de encontrar sitios donde publicar, la gente paga lo que sea. Yo solamente nosotros, lo suelto. por ahora, José Luis, no tenemos contemplado meternos en el mundo de la revista. Estamos centrados en los libros y queremos seguir con foco en los libros. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la sugerencia. Pero... Lo hablaremos. Yo seguiré ahí machacando el tema. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna apreciación, sugerencia, pregunta. En cualquier caso, en la página web tenéis todos los datos. Cualquier pregunta, sugerencia, envío de originales está en la página web. Voy a poner aquí mi correo electrónico para que Almuzara Universidad, Almuzara Libros, es Almuzara Universidad, almuzaralibros.com. Cualquier sugerencia vuestra o de vuestros académicos cercanos nos la hacéis llegar y estaremos encantados de resolverlos y de resolverla y estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Muy bien, Sí. pues sí. Juan. Perdona, es que me acaba de encender a mí una bombilla. Perdón, María. En el caso de obras colectivas que se puedan desarrollar en departamentos, también existe la posibilidad de hacerlo en Open Access, siguiendo el mismo procedimiento que has explicado.
Claro, sí, el mismo. El mismo, de hecho, en las acreditaciones, en el caso español, que es tu caso español, la ANECA valora el Open Access, valora las reseñas, valora las citas y el que la ciencia esté en abierto lo valora especialmente. Y precisamente para valorar ese acceso abierto se valora no solo porque esté en Open Access, sino porque se facilite la divulgación. Por eso facilitamos el DOI, el handle y todas estas cuestiones para que los metadatos sean rápidamente transmisibles. Entonces, sí, claro, todo lo que el investigador necesite para que esa publicación tenga un marchamo de calidad, por supuesto que lo hacemos así, sí. Gracias. Sí. Sí. Pues, muy bien, si pues no hay más sí. intervenciones, muchísimas gracias. María, tú vas a cerrar. Muchísimas gracias por vuestra participación, María, por tu clarísima y amplia explicación. Y por mi parte, agradeceros muchísimo la presencia y ya sabéis dónde nos encontramos. María, ¿y tú cierras, por favor? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Esperamos que esto anime ya no solo a publicar con nosotros, sino a que la ciencia mejore, se difunda con más profusión y todos seamos mejores investigadores. Y cuando nos necesitéis, aquí estamos a través de la página web, a través del correo, a través de los medios tradicionales. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Adiós. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós. Adiós. Voy a dejar de grabar. Socorro.